Imagínate esto. Te escondes tras una columna de mármol en los salones más sagrados del Vaticano. El aire está cargado de incienso y algo mucho más tentador. Corre el año 1501 después de Cristo, y a través de la luz parpadeante de las velas ves lo que nadie debería ver jamás dentro de estos muros sagrados. El sonido de la seda rozando la piedra se mezcla con risas que resuenan por los pasillos por donde antaño caminaron los santos. Tu corazón late rápido al darte cuenta de que estás a punto de presenciar la noche más escandalosa de la historia papal. Una orgía tan salvaje que incluso los antiguos romanos agacharían la cabeza avergonzados. El aire de octubre transporta el aroma de las castañas asadas por las salas del Vaticano, pero esta noche esas sencillas castañas serán la atrevida pieza de un espectáculo que manchará para siempre el nombre de la Iglesia Católica. En los aposentos privados de César Borgia, hijo del Papa Alejandro VI, 50 cortesanas se preparan para una noche que quedaría escrita en un diario secreto de la Roma renacentista. Un diario que el Vaticano ocultaría durante siglos, enterrado como una confesión prohibida bajo oraciones sagradas. Antes de sumergirse en estas historias olvidadas de escándalo y supervivencia, si te gusta escuchar verdades ocultas de la historia, dale a me gusta y suscríbete para recibir más historias como esta. Y deja un comentario para decirme desde dónde las escuchas. Me asombra que estemos descubriendo estas antiguas historias juntos, desde diferentes rincones del mundo, conectados a través del tiempo por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El hombre que llegó a ser conocido como el papa más pervertido de la historia nació como Rodrigo de Borja el 1 de enero de 1431 después de Cristo en la ciudad española de Játiva, cerca de Valencia. El polvo de España se pegó a su infancia, pero el destino lo llevaría lejos de esas humildes calles, a los salones de mármol del poder vaticano. Su tío, Alfonso de Borja, ya ascendía en la jerarquía eclesiástica, y cuando Alfonso se convirtió en el Papa Calixto III en 1455 después de Cristo, el destino del joven Rodrigo quedó sellado como la cera en una bula papal. A los 26 años, Rodrigo se convirtió en cardenal diácono, no por santidad ni devoción, sino por el nepotismo que corría por la Iglesia como veneno en las venas de un moribundo. El joven español llegó a Roma con la ambición ardiendo en el pecho y el hambre en la mirada, dispuesto a aprovechar cualquier oportunidad que la ciudad eterna le ofreciera. Roma, a finales del siglo XIX, era una ciudad de contradicciones del tipo que el propio Dante habría reconocido. De día, los peregrinos se arrodillaban reverenciados ante altares dorados y sus oraciones se elevaban como humo al cielo. De noche, las mismas calles se convertían en un mercado de carne, enriqueciendo a algunos hombres incluso más que reyes. La propia corte papal era un lugar donde todo, incluso la salvación, tenía un precio escrito en ducados de oro. Rodrigo Borgia conocía este mundo mejor que muchos. Acumuló riquezas como una araña tejiendo su tela, coleccionando títulos eclesiásticos por toda Europa como si atesorara joyas. Su estilo de vida era el de un príncipe, no de un hombre de Dios. Festines suntuosos, palacios majestuosos e innumerables amantes que le dieron hijos con la precisión de un reloj. Su relación más importante fue con Vanosa Catanei. Catanei, una noble romana tan inteligente como hermosa. En 1474 y 1482 le dio a Rodrigo 4 hijos que se convertirían en protagonistas del drama que se avecinaba: Juan, César, Lucrecia y Jofré. Cada niño se convirtió en una pieza de ajedrez en el despiadado juego de poder de Rodrigo, sacrificando sus vidas a su ambición. Incluso como cardenal, Rodrigo escandalizó a Roma con su comportamiento, y eso era mucho decir en una ciudad donde el escándalo era tan común como el pan de la mañana. En 1460 después de Cristo, el Papa Pío II le escribió una carta mordaz, condenando su escandalosa conducta en Siena. Pero a Rodrigo no lo importó. La vergüenza era un lujo que no podía permitirse. Quería el papado, y nada lo detendría. El cónclave de agosto de 1492 después de Cristo fue nada menos que una danza de corrupción. A puerta cerrada en la Capilla Sixtina, bajo el techo donde Miguel Ángel pintaría su obra maestra, 23 cardenales se reunieron para elegir al próximo papa. El oro fluía como el agua, las promesas se susurraban como oraciones y los títulos eclesiásticos se repartían como pan.
El 11 de agosto de 1492, cuando se disipó el humo, Rodrigo Borgia emergió como el Papa Alejandro VI. Su victoria se produjo mediante un soborno manifiesto, lo que llamaban simonía, la compra-venta de oficios sagrados. Para sorpresa de todos, Roma celebró. La gente se había acostumbrado a su cardenal español y esperaba un papa lleno de energía y grandeza. Hogueras iluminaron las 7 colinas, procesiones de antorchas recorrieron las calles y arcos de triunfo se alzaron como oraciones talladas en piedra. Su coronación en San Pedro, el 26 de agosto, provocó lo que muchos llamaron el mayor aplauso jamás recibido por un papa. Alejandro VI comenzó su reinado con reformas prometedoras. Puso orden en las peligrosas calles de Roma, donde se habían cometido más de 200 asesinatos tan solo unos meses antes de su elección. Creó distritos con magistrados para mantener la paz, e incluso escuchaba personalmente las quejas de la gente cada martes. Al principio parecía que Dios había puesto al hombre indicado en el trono de San Pedro, pero el poder, como el vino, demuestra el verdadero carácter. Las primeras reformas de Alejandro pronto se vieron eclipsadas por su obsesión por el poder para sus hijos, especialmente Juan y César. Juan fue nombrado duque de Gandía en España y se unió a la familia real por matrimonio. César, con tan solo 18 años, recibió el poderoso arzobispado de Valencia y posteriormente fue nombrado cardenal, considerando estos cargos sagrados como peldaños en su carrera. Durante el reinado de Alejandro, el palacio papal se convirtió en un escenario donde lo sagrado y lo pecaminoso se mezclaban en un espectáculo obsceno. Las cenas se prolongaban hasta altas horas de la noche, con un entretenimiento que escandalizó incluso a la Roma renacentista. La amante de Alejandro, Julia Farnesio, conocida en toda Roma como Julia la Bella por su belleza, paseaba por los pasillos del Vaticano con la misma libertad que cualquier cardenal. Su presencia demostraba lo poco que le importaba al Papa los votos de castidad. Y luego estaba Johann Burckhardt. No era un soñador, sino un registrador, con la mirada aguda de un oficinista y la memoria de un contador. Nacido alrededor de 1450 después de Cristo, en Alsacia, estudió Derecho Eclesiástico y llegó a ser maestro de ceremonias papal, lo que le otorgaba un asiento de primera fila para cada escándalo y ceremonia. A partir de 1483 después de Cristo, Burckhardt mantuvo un diario al que llamó Liber Notarum, donde lo registraba todo, las grandes ceremonias y los pecados atroces de 5 papas diferentes. Sus escritos carecían de romantismo, pero contenían detalles crudos, un espejo que mostraba la grandeza sagrada de Roma y su decadencia más oscura. Las notas de los cronistas pueden parecer simples, pero por eso resultan tan reales. Escribieron las ceremonias eclesiásticas con el mismo detalle que los escándalos, creando un registro que incluso los archivistas del Vaticano consideraron posteriormente embarazoso. El maestro de ceremonias desempeñaba un papel muy peculiar. No tenía un rango lo suficientemente alto como para participar en la corrupción, pero tampoco era tan bajo como para no verla. Como una sombra que se movía a la luz de las velas, se deslizaba por las salas privadas del Vaticano, observándolo todo mientras la gente olvidaba que estaba ahí. Los cardenales le preguntaban sobre los rituales y luego olvidaban que estaba escuchando cuando los secretos deberían haber permanecido en secreto. Su invisibilidad se convirtió en su mejor herramienta para escribir sobre los pecados papales. A finales de la década de 1490, el comportamiento de la familia Borgia causaba polémica en toda Europa. El hijo mayor de Alejandro, Juan, fue nombrado duque de Gandía, pero era corrupto e indigno del título. Corrieron rumores sobre su crueldad, su desenfrenada vida sexual y sus fracasos como comandante. El hijo dorado de los Borgia se había convertido en un problema, incluso para su padre. Todo cambió el 14 de junio de 1497. El cuerpo de Juan fue sacado del río Tíber, degollado y con 9 heridas en todo el cuerpo. El asesinato conmocionó a toda Roma y aplastó a Alejandro con un dolor tan profundo que la gente pensó que tal vez Dios finalmente había castigado a la familia. Durante 3 días y 3 noches, el Papa se encerró, negándose a comer y dormir, llorando como un hombre destrozado en lugar del poderoso gobernante que antaño aterraba a los reyes. En su dolor, Alejandro anunció reformas. Quería limitar el lujo de la corte papal, reorganizar la Cancillería y acabar con la simonía y las amantes. Por un momento, pareció que su tragedia personal finalmente traería un cambio.
Un grupo de cardenales y abogados eclesiásticos incluso comenzó a redactar normas que parecían las reformas que luego se aprobarían en el Concilio de Trenta. Pero el dolor de Alejandro se desvaneció rápidamente, como todo lo demás. En cuestión de meses, los planes fueron olvidados y dejados de lado. Su atención se centró en sus hijos sobrevivientes, especialmente en César, cuya ambición despiadada ahora impulsaba los planes de la familia. Si Juan había sido el corazón de Alejandro, César era su espada, afilada, fría y despiadada. César poseía un encanto que atraía tanto admiradores como enemigos. Era alto, guapo e inteligente, casi un genio. Al principio, se suponía que serviría a la Iglesia como su padre, pero su verdadero talento residía en la guerra y la política, no en la religión. En 1498, renunció a su cargo de cardenal, el primer hombre en la historia en abandonar el cargo a propósito, y se dedicó a perseguir el poder secular. La situación política de Italia le brindó muchas oportunidades, incluso más de las que Maquiavelo podría haber imaginado. El rey francés, Luis XII, necesitaba el permiso del Papa para disolver su matrimonio. Al mismo tiempo, los estados italianos esperaban ser conquistados por cualquiera lo suficientemente despiadado. Alejandro vio esto como la oportunidad de construir un reino para César, incluso si eso implicaba aliarse con invasores extranjeros contra otros italianos. Mediante asedios, asesinatos y maniobras políticas, César creó una fortaleza en el centro de Italia que lo convirtió en uno de los hombres más poderosos de Europa. Sus métodos fueron tan efectivos que Nicolás Maquiavelo lo utilizó posteriormente como modelo para El Príncipe, elogiando cómo César combinaba crueldad y habilidad para alcanzar sus objetivos. Pero este tipo de éxito requería dinero, y ni siquiera el tesoro del Papa era suficiente. Así que Alexander se volvió creativo. Vender indulgencias, cargos eclesiásticos, incluso puestos cardenalicios, se volvió rutina. Las familias ricas podían comprar puestos para sus hijos, obteniendo la salvación y el estatus al mismo tiempo. El colegio cardenalicio creció no por la fe, sino por el dinero. Alexander nombró 47 nuevos cardenales durante su reinado y cada nombramiento aportó grandes cantidades de oro que acabaron financiando las guerras de César. Roma empezó a parecer gobernada por una familia en lugar de por la Iglesia. Los Borgia trataban los estados pontificios como su propio reino, con Alexander como padre y César como heredero. Lucrecia, a pesar de los esfuerzos posteriores por reparar su reputación, fue utilizada como instrumento en acuerdos matrimoniales. Su primer marido, Giovanni Sforza, fue rechazado alegando impotencia cuando la situación política cambió. Luego se casó con Alfonso de Bisceglie, quien posteriormente fue asesinado, posiblemente por orden de César, cuando esa alianza dejó de ser útil. Durante estos años, el Vaticano se convirtió en escenario de espectáculos que trascendían todos los límites, incluso para los estándares renacentistas. A Alexander le encantaban las obras de teatro, la música y los banquetes que duraban toda la noche. Entre los invitados se encontraban cardenales, embajadores, ricos comerciantes y cortesanas, mujeres cuya belleza y discreción, o falta de ella, las hacían valiosas. Estas reuniones eran mucho más que diversión. Demostraban la riqueza papal, brindaban oportunidades para conversaciones políticas y ponían a prueba la lealtad. Los cardenales que participaban estaban vinculados con el comportamiento de Alexander, lo que los hacía menos propensos a traicionarlo. Quienes rechazaban las invitaciones se convertían en sospechosos y arriesgaban a un castigo como el que ya habían sufrido tantos enemigos de los Borgia. Durante el otoño de 1501, los Borgia estaban en la cúspide de su poder y su corrupción. César había conquistado la región de Romaña, ganándose el respeto de los soldados de toda Europa. Alexander había sobrevivido a guerras y conflictos con familias rivales. El año jubilar de 1500 había traído enormes multitudes de peregrinos a Roma, llenando al mismo tiempo el tesoro del Papa y los burdeles de la ciudad. Y en esta mezcla de victoria y decadencia, César planeó lo que se conocería como el banquete de las castañas. Nadie sabe con certeza por qué se celebró el evento. ¿Fue una celebración, un espectáculo político o simplemente el fin natural de años de excesos? Los historiadores discrepan en el motivo, pero todos coinciden en lo que sucedió e incluso los observadores más acérrimos de los escándalos papales quedaron impactados. Tuvo lugar el 31 de octubre de 1501, la víspera de Todos los Santos. La noche en la que se creía que la línea entre lo sagrado y lo profano era más tenue.
Quizás por eso se eligió la fecha, o quizás fue coincidencia. Pero el simbolismo encajaba perfectamente. La noche en que se recordaba a los muertos, los Borgia hicieron algo que acabó con lo que quedaba de la dignidad papal. Las habitaciones de César en el Vaticano, bellamente pintadas por Pinturicchio, con escenas de mitos e historias cristianas, se convirtieron en el escenario. Los frescos pretendían mostrar la riqueza papal, pero en cambio, se convirtieron en el telón de fondo de una de las noches más infames de la historia de la Iglesia. La lista de invitados de esa noche mostraba cuán extendida se había extendido la corrupción de los Borgia. Cardenales que debían pasar las tardes rezando, se sentaban junto a nobles romanos, hombres a quienes se les había pagado lo suficiente para guardar silencio sobre los escándalos papales del pasado. Diplomáticos de diferentes cortes europeas también estaban allí, tal vez para recopilar secretos sobre los planes papales, o tal vez simplemente por curiosidad, para ver hasta dónde llegarían los Borgia con su descarado comportamiento. Pero las verdaderas estrellas de la noche fueron las 50 cortesanas que César había traído para el entretenimiento de los invitados. No eran mujeres comunes y corrientes, rescatadas de la calle. Eran cortesanas hábiles y elegantes que sabían exactamente cómo dar placer guardando los secretos que exigían los hombres poderosos. Muchas de ellas ya habían trabajado en fiestas papales. Conocían las reglas y las recompensas que esperaban a quienes satisfacían a las personas adecuadas. Johann Burckhardt, el maestro de ceremonias, también estaba allí, no para participar, sino para observar. Su trabajo le exigía estar presente en cualquier tipo de ceremonia, incluso las privadas. Esta función lo colocaba en la posición ideal para observar y registrar lo sucedido, cosas que otros habrían preferido olvidar. Su relato, escrito en latín con un tono frío y distante, parece más un informe médico que un chisme, pero rescató los detalles de esa noche y pintó una imagen clara del mundo corrupto del papado de Alejandro. Las notas de Burckhardt indican que la noche comenzó con normalidad, con una cena en los aposentos privados de Césare. Los invitados disfrutaron de platos sofisticados, acordes con la temporada y su alta jerarquía. Bebieron vinos de las bodegas del Papa, añejados en cuevas romanas durante años. La conversación fluyó con la misma naturalidad que el vino. Política, guerras, arte, temas que pretendían destacar la cultura y la clase de los invitados. Pero una vez retirados los platos, el ambiente empezó a cambiar. Fue entonces cuando las 50 cortesanas, vestidas con finas sedas y terciopelos elegidos para lucir sus cuerpos, comenzaron a bailar. Los músicos, que habían jurado guardar el secreto, tocaban ritmos que incitaban movimientos lentos y sensuales. Al principio, las mujeres bailaban vestidas, pero a medida que avanzaba la noche y el vino seguía fluyendo, se fueron quitando prendas hasta que bailaron completamente desnudas. Sucedió gradualmente, para que nadie pudiera decir que no veía hacia dónde se dirigían las cosas, pero era lo suficientemente claro para que todos comprendieran exactamente en qué se estaba convirtiendo la velada. Antes por la sala, las castañas fueron esparcidas por el suelo, y las cortesanas desnudas recibieron la orden de gatear a gatas para recogerlas. Sus cuerpos brillaban a la luz de las velas mientras avanzaban por la pista de obstáculos. Según Burckhardt, el Papa Alejandro VI se sentó y observó todo desde un lugar de honor, con César y Lucrecia a su lado. El hecho de que la hija del Papa estuviera presente ha confundido a los historiadores durante siglos. ¿Fue ella voluntariamente parte de esta corrupción o simplemente atrapada por el control de su familia? Las fuentes no concuerdan, pero todas dicen que ella estaba allí cuando la noche llegó a su punto más bajo. El acto final de la velada fue un concurso entre los invitados masculinos. ¿Quién se acostaba con más cortesanas? Los ganadores recibían premios como túnicas de seda, zapatos finos, boinas y otros lujos costosos. Los sirvientes llevaban la cuenta en voz alta, convirtiendo el sexo en una competición pública para el entretenimiento papal. La descripción de Burckhardt sobre esto quedó guardada en los archivos secretos del Vaticano, oculta durante siglos. Incluso a finales del siglo XIX, cuando el Papa León XIII abrió los archivos a los eruditos, dudó en permitir que la gente leyera estas páginas. El hecho de que 400 años después aún existiera el temor por el daño a la reputación de Alejandro, muestra cuán poderoso seguía siendo el escándalo. A la mañana siguiente, Roma lucía igual por fuera, pero algo profundo había cambiado. Los peregrinos seguían acudiendo a la Basílica de San Pedro. Los cardenales continuaban con sus reuniones y ceremonias.
El Papa apareció en público como si nada hubiera sucedido. Pero los rumores se extendieron rápidamente entre sirvientes, guardias y funcionarios de menor rango que habían visto u oído hablar de la orgía. La noticia trascendió Roma a través de cartas escritas por diplomáticos, algunos de los cuales habían asistido y otros que se habían enterado de los detalles por fuentes fiables. Los archivos europeos aún conservan esas cartas, llenas de conmoción y repugnancia. Incluso hombres de las cortes más moralmente flexibles se asombraron por lo que leyeron sobre el Vaticano. El escándalo tuvo enormes consecuencias políticas. Reformistas de toda Europa, incluyendo figuras como Girolamo Savonarola en Florencia, utilizaron los informes del banquete como prueba de que el papado era insalvable. Las exigencias de destituir a Alejandro VI se intensificaron, respaldadas por estos impactantes relatos que parecían confirmar todas las acusaciones formuladas en su contra. Pero Alejandro, fiel a su carácter, no se disculpó ni cambió. En cambio, redobló sus esfuerzos. Siguió financiando las guerras de César y viviendo en los mismos excesos de siempre. En todo caso, el escándalo lo liberó de fingir. Dejó de molestarse en actuar con decoro. Las maniobras políticas de su familia nunca desapareció del todo, pero demostró que podía superarlo. A su muerte en 1519, muchos la recordaban no como la hija del corrupto papa, sino como una mujer que había encontrado su propia dignidad y poder en un mundo que había intentado utilizarla. Sin embargo, el legado de Alejandro VI y sus hijos no se pudo limpiar tan fácilmente. Durante siglos, los Borgia se convirtieron en un símbolo de todo lo corrupto del papado renacentista. Su nombre se repitió en los libros de historia como prueba de que la Iglesia había caído en un pecado tan profundo que la reforma era la única solución. Los predicadores proclamaron sus nombres desde los púlpitos. Los artistas pintaron sus escándalos como alegorías. Los escritores los convirtieron en personajes de la avaricia y la lujuria. Incluso hoy, cuando la gente escucha Borgia, no piensa en santos ni sermones, piensa en veneno, conspiraciones y corrupción. Y todo se remonta a noches como el banquete de las castañas, una noche en la que cardenales, nobles, diplomáticos y cortesanas se arrastraban por los suelos de mármol del Vaticano, buscando castañas a la luz de las velas, mientras el Papa, su hijo y su hija lo observaban. Una noche que convirtió los susurros en escritos y el pecado privado en leyenda pública. Una noche que todavía, 5 siglos después, nos hace sacudir la cabeza y decir, ¿puedes creer que esto realmente sucedió? La duquesa de Ferrara vivió con gracia sus últimos años, pero la gente nunca olvidó los escándalos de su juventud ni el infame nombre de su familia. El nuevo papa, Julio II, no quería saber nada de los aposentos de los Borgia, donde se había celebrado el banquete de las castañas. Se negó a vivir allí y en su lugar se mudó al piso superior, donde contrató a Rafael para pintar las paredes con frescos que posteriormente se convertirían en algunas de las obras de arte más famosas de la historia del Vaticano. Su mudanza no se limitaba a las habitaciones. Era un símbolo, una forma de distanciar al papado de la vergüenza que dejó el reinado de Alejandro. Pero limpiar los aposentos era mucho más fácil que reparar una reputación arruinada. Los historiadores han debatido durante siglos sobre la veracidad del relato de Burchard sobre el banquete. Los historiadores católicos del siglo XIX y principios del XX solían afirmar que no podía ser cierto. Afirmaban que ningún testigo fiable registraría detalles tan impactantes o que tal vez el texto se había corrompido con el tiempo. Los historiadores protestantes, por otro lado, se aferraron a la historia como prueba de la profunda corrupción de la Iglesia y la utilizaron como arma contra la autoridad papal. Hoy en día, la mayoría de los historiadores modernos aceptan que el relato de Burchard era básicamente cierto, pero lo contextualizan. Nos recuerdan que los espectáculos sexuales desenfrenados y los espectáculos públicos con prostitutas eran comunes entre los gobernantes seculares del Renacimiento. Lo impactante no fue que ocurriera, sino que ocurriera dentro del Vaticano, bajo la dirección del líder de la Iglesia Católica. Las propias habitaciones añadían otra capa de ironía. Habían sido decoradas con frescos de Pinturicchio, que mostraban escenas tanto de dioses paganos como de santos cristianos. En esas paredes pintadas, los santos miraban hacia abajo de un lado y las deidades romanas desde el otro, presenciando actos que habrían horrorizado a ambos.
La brecha entre esos nobles ideales y la realidad humana nunca había sido tan grande. Los trabajos arqueológicos en los apartamentos del Vaticano revelaron posteriormente Su distribución: múltiples cámaras conectadas por largos pasillos diseñadas tanto para ceremonias como para fiestas privadas. Los gruesos muros impedían la propagación del sonido. Una habitación podía albergar la oración mientras que otra albergaba el pecado, y nadie del exterior tenía por qué enterarse. El hecho de que el diario de Butch Hart se guardara en los archivos secretos del Vaticano también dice mucho. Durante siglos, la Iglesia lo mantuvo bajo secreto, permitiendo que solo un puñado de eruditos de confianza lo leyeran. Sabían que era demasiado importante para destruirlo, pero demasiado vergonzoso para revelarlo. Sin embargo, otras fuentes de la misma época confirman que el Vaticano organizó eventos que traspasaron los límites morales. Cartas diplomáticas de embajadores en el extranjero mencionan rumores de fiestas papales impactantes. Pocos registros son tan explícitos como el de Butch Hart, pero cuando varios relatos apuntan a la misma verdad, resulta difícil descartarla. El escándalo trascendió con creces los chismes. El comportamiento de Alejandro VI, especialmente en noches como el banquete de las castañas, proporcionó a los reformadores protestantes el arma perfecta. Martín Lutero y otros ganaron credibilidad al atacar la autoridad del Papa. No necesitaban inventar historias, podían señalar la corrupción bien documentada en la cúpula de la Iglesia. La Contrarreforma, que comenzó a mediados del siglo XVI, fue, por ejemplo, una respuesta a escándalos exactamente como este. Los líderes de la Iglesia se dieron cuenta de que debían reformarse. El Concilio de Trento exigió una disciplina más estricta para los sacerdotes, construyó seminarios para una mejor formación e intentó reconstruir la confianza. Pero el estilo de vida papal también cambió. Atrás quedaron los festines espontáneos y desenfrenados de la corte de Alejandro. En su lugar, llegaron las grandiosas ceremonias cuidadosamente escenificadas de estilo barroco, diseñadas para parecer majestuosas y sagradas, sin dejar espacio para otra desgracia pública. Aún así, el impacto en las personas es difícil de medir. Para las cortesanas probablemente era solo un trabajo, degradante quizá, pero necesario para sobrevivir. Para los funcionarios eclesiásticos presentes esa noche era más complicado. Algunos quizá lo disfrutaron, otros quizá odiaron cada momento, pero guardaron silencio, temiendo que negarse pudiera arruinar sus carreras. Y el pueblo de Roma se enteraron, por supuesto. Sirvientes, guardias y chismosos difundieron la historia. Sin embargo, los peregrinos seguían llegando a la ciudad. Los sacerdotes seguían celebrando misa y la fe perduraba como si los pecados del Papa no anularan el poder de los sacramentos. Los católicos comunes podían separar su religión del comportamiento corrupto de sus líderes. El banquete no se trataba solo de sexo o escándalo. Mostraba la transformación más profunda de Italia en aquel momento. El mundo medieval de la cristiandad estaba dando paso a una Europa moderna donde los gobernantes hacían alarde de poder con exhibiciones de lujo y espectáculo. Alejandro vivía como un príncipe secular, pero al ser papa, la contradicción era insoportable. La noche del 31 de octubre de 1501 se convirtió en un punto de inflexión. El momento en que la autoridad espiritual y el poder mundano chocaron con tanta fuerza que el papado jamás volvería a ser el mismo. Más de 500 años después, aquella noche, a la luz de las velas en el Vaticano, se percibe como un reflejo de la humanidad misma. Las castañas esparcidas sobre el suelo de mármol se convirtieron en símbolos de hasta qué punto puede caer la dignidad cuando el poder no se controla. El Papa, supuesto vicario de Cristo, no se diferenciaba en nada del emperador más corrupto de la antigua Roma. El diario que lo conservó todo nos recuerda la eterna lucha entre las sagadas esperanzas y los bajos deseos. Las velas se apagaron hace tiempo. Las cortesanas y los cardenales se han convertido en polvo en tumbas romanas. Las habitaciones donde todo ocurrió ahora están llenas de arte invaluable, admirado por los turistas. Pero las notas en latín de Burckhardt mantuvieron vivo el recuerdo, prueba de que esa noche la línea entre lo sagrado y lo profano se desvaneció por completo, y las castañas recogidas de esos suelos aún están esparcidas por la historia, desafiando a cada nueva generación a preguntarse qué tipo de legado quiere dejar.